Hemos pasado el séptimo domingo después de la Epifanía y las lecturas de esta semana nos han llevado a pensar en las enseñanzas del Evangelio, estas palabras de Jesús que nos dicen que debemos amar al enemigo. Lo encontramos allí en Lucas capítulo 6, al final del capítulo, que debemos bendecir a quienes nos maldicen, darle al que te roba, ofrecer la otra mejilla. Y todo esto nos parece en principio un mal negocio. Sin embargo, las lecturas también del Antiguo Testamento nos muestran a José, este personaje utilizado por Dios para preservar la vida de muchos. Él fue vendido por sus hermanos y antes de llegar a ser gobernador en Egipto, pasó por muchas pruebas. Cuando se encuentra nuevamente con sus hermanos, quienes lo habían vendido, él pudo ver al final que todo tuvo un propósito. Él mismo les dijo, esto ha sucedido para preservar la vida de muchos. Y San Pablo nos dice también, la semilla que se siembra debe morir primero, pero es para que tome vida la planta. A veces no entendemos lo que pasa con nosotros en algún momento de nuestra vida. Por ahí estamos pasando, incluso sirviendo al Señor, haciendo la voluntad de Dios, pasando por momentos que nos entristecen, que por ahí nos tiran para abajo, pero las lecturas nos enseñan esto, que es parte de otro plan, de algo mejor. El autor Timothy Keller cuenta un pasaje de la vida de el escritor Tolkien, el que escribió El Señor de los Anillos. Este gran escritor, profesor en Oxford, había llegado a la mitad de su obra y había tenido que inventar, crear lenguajes, culturas, miles de años de historias de la antigüedad en su isla, allí en la Gran Bretaña, y llegó a un impasse, ya no podía seguir, estaba agotado. Había comenzado también la Segunda Guerra Mundial y si bien Tolkien tenía 50 años, pensaba qué pasará con su país, con su vida, y había quedado allí en la mitad de su trabajo. Él mismo dice que sus energías se habían agotado. Así que empezó a escribir otra historia que la llamó La hoja de Nigel. Este nombre, Nigel, en el diccionario Oxford, del cual era colaborador Tolkien, quiere decir alguien que trabaja de manera ineficaz, que pierde el tiempo en detalles insignificantes. Y Nigel era un pintor, el personaje de esta historia, era un pintor que le pasaba esto, perdía mucho tiempo en detalles, era una persona que quería llegar a, de, a hacer con mucho detalle su obra. Era un perfeccionista.
De tal manera que había estado mucho tiempo pintando una hoja de un árbol que quería pintar. Este pintor había dejado una hoja muy detallada donde se podían ver las formas, los brillos, los reflejos, las gotas de rocío sobre los bordes. Sin embargo, no pudo terminarlo. Este pintor, Nigel, muere sin terminar el cuadro de su árbol. Una persona encuentra el cuadro con esta hoja. La otra parte del lienzo estaba estropeada, pero esa hoja había quedado intacta. Y entonces la recorta, la enmarca y la dona a un museo. Por mucho tiempo ese cuadro quedó olvidado. Se llamaba La hoja de Nigel. Muchos pudieron verlo a este cuadro y se admiraban de la cantidad de detalles que tenía. Pero el relato no termina ahí. Luego de la muerte, Nigel fue al cielo y allí encontró ese gran árbol que él había imaginado y estaba intentando pintar. Miró el árbol lentamente y levantó los brazos y exclamó: "Es un don". La hoja que él con tanta paciencia y con tanto detalle había estado pintando en su vida, llegó a ser una parte del gran árbol que estaba allí en el cielo donde llegó Nigel. Esto le enseñó que existía una realidad completa que estaba más allá de la que él estaba intentando recrear aquí en la tierra. Y que la parte que le tocó a él la hizo muy bien. Él pintó una de las hojas. Y de alguna forma me hace acordar esta pequeña historia a las lecturas que hicimos este último domingo. La vida de Jesús también nos habla de ello. Él forma parte del gran plan de Dios para la humanidad. Jesús vino, nació de la Virgen, murió en la cruz y parece que hasta allí parece mal negocio, ¿no? Como decíamos al principio. Pero también encontramos en la Biblia que resucitó para ser el primero, las primicias, para que nosotros también estuviéramos incluidos allí entre los que vamos a resucitar, para que todo aquel que cree en su nombre no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que tal vez estás pasando por una parte difícil de tu vida, pero está bueno que te des cuenta que tu vida es parte de algo mucho mayor. El Salmo, que también leímos el domingo, dice: "No te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores. Confía en el Señor y haz lo bueno, vive en la tierra y mantente fiel. Ama al Señor con ternura, y Él cumplirá tus deseos más profundos. Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él, y Él vendrá en tu ayuda". Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por enseñarnos que hay una realidad mucho más allá de la que hoy vivimos, que es perfecta y que es un plan perfecto que vos tenés para la humanidad. Y gracias
porque por ahí, aunque no lo entendamos completamente, sí podemos llegar a pensar que somos una partecita de ese plan. Te rogamos, Señor, que nos uses y que podamos trabajar en ese plan, dar lo mejor de nosotros, poner nuestro mejor ánimo, tomar tus enseñanzas para vivir de acuerdo a tu voluntad. Y cuando lleguemos a tu presencia, podremos entender el plan completo. Te alabamos por ello. Te bendecimos, Señor. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.